Okay, hello everybody. Have a good one. Thank you for coming to your English class. It's time for we begin with today's class. At first, as always, we have to read the versicle. Remember, in this week, we are going to finish with the series Fruit of the Spirit. And the last fruit of the Spirit is self-control. Self-control. Galatians 5:22 to 23 say to us, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Ok, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con la clase de este día, leyendo el versículo. Esta semana nos toca hablar acerca de lo que es la templanza o el self-control. Bueno, vamos a ir a Bible Hub, ¿verdad? Y vamos a ir viendo acá en esta parte la palabra que nos interesa, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo las diferentes versiones para darnos cuenta que algunas versiones utilizan el vocablo self-control, que ya lo decíamos como autocontrol, control de sí mismo o dominio propio. Cualquiera de esas palabras aplica. Al ir viendo, encontraremos en la mayor parte self-control. Pueden ver que en la New International Version tenemos self-control. En el New Living Translation también está self-control. En la English Standard, en la Berean, en las dos versiones de la Berean aparece self-control. Hasta ahí todas tienen ese mismo vocablo. En la King James más antigua, ¿verdad?, encontraremos lo que sería el cambio por temperance. Aquí sí está la palabra propia, digamos en inglés, para temperamento. Claro, en esta ya habíamos visto, por ejemplo, si recordamos la semana pasada, que veíamos lo de la mansedumbre, ¿verdad? Decíamos, bueno, en las versiones modernas en inglés se utiliza gentleness y en las versiones, digamos, más antiguas, ¿verdad?, se utiliza meekness para referirse a la mansedumbre. Y decíamos, bueno, esto tiene que ver con situaciones de que la Biblia en sus traducciones se ha ido actualizando, ¿verdad? Y ha ido llevándose a un lenguaje más contemporáneo a nuestra época. Entonces, self-control es más fácil de comprender en el vocabulario corriente moderno. O postmoderno, como lo dicen algunos, ¿verdad? Porque algunos clasifican el inglés entre inglés antiguo, Old English, Middle English, inglés medio y Modern English, pero ocurre que nosotros estamos viviendo ya en lo que se conoce como el Postmodern English o el inglés postmoderno. Entonces, en esta época en la que nos ha tocado vivir, la palabra temperance es poco empleada. Cuando escuchamos la palabra templanza, como tal, nos deja un poco, bueno, ¿y eso qué significa? Se escucha bonito, ¿verdad? Porque si vamos, por ejemplo, de la meekness, mansedumbre, y pasamos a gentileza, y si vamos de autocontrol, y pasamos a lo que vendría siendo eh, templanza, pues son palabras que alguien diría parecen más rebuscadas, ¿verdad? Parecen como si fuesen más o provenientes de un vocabulario, digamos, más antiguo. Bueno, la temperance, ¿verdad? La debemos de definir, ¿verdad? La vamos a definir como lo que vendría siendo la templanza. ¿Pero qué es la templanza? Bueno, en nuestro español, ¿verdad? En nuestro español vendría siendo definida de la siguiente manera. Templanza, pues lo podemos asimilar a alguien que es o tiene autocontrol, que tiene control de sí mismo, que sabe dominar sus emociones, ¿verdad?, ante ciertas situaciones. Así podemos ver el self-control. Ahora, la palabra templanza, su origen, ¿verdad?, como lo vamos a ver posiblemente en la siguiente clase, temperance está relacionado a lo que vendría siendo los metales o la metalurgia. Para comprenderlo mejor, ¿verdad? Debemos de pensar que quienes forjan espadas, ¿verdad? Digamos, antiguamente se forjaban espadas. Entonces, las espadas eran templadas. Con el hierro se usa mucho la palabra templar un hierro. Eh,
templar un hierro significa ponerlo a cierta temperatura que no es ni una temperatura ni fría ni caliente. Vea, eso es como una temperatura en equilibrio, ¿verdad? Así lo podríamos ver. O sea, ni caliente ni frío. No es tibio tampoco, sino que es una temperatura en equilibrio, donde el metal no se siente ni helado ni se siente caliente. Eso es templar un metal. Entonces, la templanza en una persona es una virtud, porque es una virtud que la estamos viendo como un fruto del espíritu en este caso. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? O sea, no dejarnos llevar por las cosas, por las emociones, por lo que nos sucede, o saber tener nuestro control, tener control sobre nuestras acciones. Bueno, en ese sentido, alguien podría relacionarlo a la tolerance, es decir, a la tolerancia, sí, pero la tolerancia es cuánto yo soporto lo que otros hacen. En cambio, lo que vendría siendo la self-control o temperance es de mí mismo. Ok, well, con eso cerraríamos el día de hoy, lo del versicle. Y vamos a ir al material con el que estamos trabajando, las prepositions. Hemos hablado acerca de las clasificaciones de preposition of place, hablamos de las preposition de time y nos hacía falta hablar acerca de lo que eran other important preposition. Hay otras preposiciones que no son ni de places ni de time. Son preposiciones que se utilizan para diferentes situaciones. Por ejemplo, from ya la habíamos visto. Habíamos dicho que from la utilizamos cuando queremos decir que somos originarios de un lugar, como I am from El Salvador, o cuando algo viene de una parte, para decir su procedencia. Ahora, el from también se puede utilizar en the sense who gave it, es decir, cuando nos dan algo, de parte de quién viene algo. Entonces tenemos ahí a present from Jane. A present from Jane. Que en este caso estaríamos diciendo, bueno, es un regalo, es un presente que viene de esta persona, ¿verdad? Entonces, from en ese sentido es para indicar la procedencia de un regalo o de lo que vendría siendo un present. Recuerden que podemos decirle present o gift. Present or gift. Ahora, tenemos también of. Con esta palabra tengan cuidado. Es diferente y menos mal que nos sale acá. Miren, no es lo mismo decir of. Si yo digo of con un sonido de una letra F, estoy diciendo el que tiene la doble F, o sea, este de acá. Pero si yo digo este de acá, tengo que pronunciarlo con una V, o sea, como of. Este es el sonido para este. Of. Of es para decir, ¿verdad? O lo podemos utilizar en ese sentido, a quién le pertenece algo. Eso es, does it belong to, a quién le pertenece algo. O bien, what does it show? ¿Qué es lo que algo muestra? Hay ejemplos que dice a page of the book. A page of the book. No vayan a leer eso como of the book, porque entonces están usando esta preposición. La que suena a F es la que tiene la double F. La que suena a una V es la de la F. Of. A page of the book. ¿Qué decimos? En una página del libro. Le pertenece eso al libro. Y luego dice the picture of a palace. Que sería como decir, bueno, una imagen, un cuadro de un palacio, Entonces, el cuadro lo que muestra es un palacio, of a palace. Eso lo vamos a usar por lo general cuando queramos decir que algo shows something, que algo nos enseña algo, nos muestra algo. Aparece by, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero en este es para expresar who made it. Who made it? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo algo? ¿De quién? No necesariamente que él lo haya elaborado, pero podría ser como un patrocinador o como el dueño de una marca o de una franquicia. Entonces, aquí en el ejemplo dice a book by Mark Twain. A book by Mark Twain. Que sería como decir, bueno, un libro o sea, hecho por este señor. Entonces aquí by es como decir por en español, en términos de la autoría.
Eh, por ejemplo, cuando vemos la ropa, bueno, creo que todos conocemos aquí la marca esta Polo, ¿verdad? Pero ocurre que Polo no es una marca. Polo es un deporte, es un sport. A un señor por ahí se le ocurrió hace mucho tiempo atrás que el uniforme que estaban usando en los clubes de polo, recuerden que los clubes de polo ese es un deporte de gente muy, muy pudiente, de la élite estadounidense prácticamente y digamos en el resto del mundo. Es un deporte que implica que la persona tiene que saber equitación, es decir, montar a caballo. Pero aparte de eso, tiene que tener una buena destreza física para irle pegando a una pelota, ¿verdad? Con un bastón y hacer como goles, que es en el soccer o en el fútbol, ¿verdad? Pero eso en el polo, para anotar como puntos. Entonces, a este señor se le ocurrió, ¿verdad? Usar el uniforme que se diseñaba, o una parte, mejor dicho, del uniforme que se diseñaba para los jinetes de polo y comercializarlo, ¿verdad? O sea, venderlo. Y fíjense que esa es una práctica que se ha vuelto muy común, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se visten con t-shirt, por ejemplo, de soccer, con t-shirts de béisbol o maybe de básquetbol. Los deportes han generado indumentaria y luego la gente se quiere poner la indumentaria de algunos equipos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos buscar acá, ¿verdad? A el señor, ¿verdad? Del que estamos hablando. Y él normalmente sus prendas le ponen polo, pero luego dice by y dice Ralph Lauren. Polo by Ralph Lauren. Eso se mira en las etiquetas, ¿verdad? Se miran las etiquetas de sus prendas, ¿verdad? En todas las etiquetas de las prendas de él, ahí dice Polo by Ralph Lauren. Y ahí vemos la marca esta, ¿verdad? Y aquí, de hecho, aquí está este señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando queremos decir que hay un diseñador, que hay una persona, ¿verdad? Que ha dado su nombre o que es el que da la marca o el diseñador de algo, ¿verdad? Incluso los que hacen libros o la que hacen música, todo eso, ¿verdad? Que se produce, se usa by para decir who made it, quién lo hace, o no necesariamente que ellos lo hagan hoy, pero de quién es la marca, ¿verdad? By. Bueno, lo hacen también en las películas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay algún director famoso, supónganse a alguien le gustan mucho las películas de Steven Spielberg, entonces ponen el nombre de la película by Steven Spielberg o le ponen a film by Michael Bay, por ejemplo. ¿Qué significa? Ah, es una película de este señor. Él es el director, él la ha hecho. Bien, luego llegamos a on. Decíamos on, in y at son de las más comunes y ya habíamos visto que esas se pueden utilizar para lo que venía siendo las de time y las de places. Pero aquí vamos a usarla para unas cosas diferentes al time y a los places. Entonces, ¿cuáles son estos otros usos que puede tener, digamos, estas preposition? Bueno, en primer lugar, on puede significar walking or riding a horseback. Ok. Cuando vamos caminando, decimos on foot. Es como cuando nosotros decimos voy a pie. On foot se dice en español. On foot, voy a pie. Y ojo, no es voy a pies, sino voy a pie. Es foot, es singular. Porque recuerden que feet es el plural de este. Luego tenemos que puede ser riding. Riding es montar algo. Entonces, un medio de transporte. En este caso, podemos usar riding con un horse, es decir, con un caballo, y se dice riding on horseback. De hecho, el horseback es el lomo del caballo, ¿verdad? La espalda del caballo donde se sube la persona. Pero también puede ser una bike, puede ser una motorbike, puede ser una bicicleta, puede ser una motocicleta incluso. On a horseback, on a bike, para decir, bueno, voy sobre una motocicleta o voy en moto, decimos, hey,
on a motor. I go on a motor. Normalmente las motorbike a veces se abrevian a moto o maybe solo le dicen bike. ¿Verdad? De ahí viene a veces que algunos clubes por acá se ponen bikers, ¿verdad? Que son motociclistas. Luego tenemos entering a public transport vehicle. Get on the bus. Bueno, en este caso debemos de distinguir entre on y in. Es una cuestión puramente del inglés. En el español, al final de cuentas, estas cosas se traducen de la misma manera, pero para alguien de habla inglesa es muy diferente decir on y in en términos de el modo de transportarse. Usamos on para lo que es los medios de transporte públicos. Como on the bus, on the train, on the plane. Todos esos que son public transport, vamos a usar on. Es para decir, bueno, get on the bus, me voy a subir al bus, ¿verdad? O estoy en el bus, on the bus. Pero si es algo privado, ¿verdad? Entonces podemos usar car o podemos usar taxi. Car, a taxi. El taxi, ¿verdad? Se vuelve lo que vendría siendo un medio de transporte privado desde el momento en el que lo alquilamos. Bueno, la expresión get in y get on es en español subirse. Get on the bus, subirse al bus. Get in the car, subirse al carro. Pero es error, es un grave error que usted vaya a decir get in the bus o que vaya a decir get on the car. Eso ya estaría usted cruzando los usos, ¿verdad? Entonces debemos de recordar que on es para public transport, in es para private transport. Luego tenemos lo que sería up. En el caso de up se usa para decir que dejamos un vehículo o un transporte público. Y el out se utiliza para decir que salimos o dejamos un transporte privado. Entonces, estos cuatro están relacionados. Es decir, si yo digo get on the bus, para bajarme de un bus, debo decir get up the bus. Get up the bus. Eso es bajarse. Get up the bus. Bajarse de un bus. O get off a train. Get off the plane. De todo transporte público, vamos a decir get off a ship, si fuera un barco. Ahora, si es un privado, ¿verdad? Entonces decimos get out. Get out. Get out puede ser get out of o puedo decir solo get out. Get out the car. Bájate del carro, ¿verdad? Get out the taxi. Bájese del carro. Bien, o del taxi. Ok. Luego tenemos otra vez by. By ya estaba arriba para decir who made it. ¿Quién hizo algo? ¿Quién es el autor? ¿Verdad? O quién es el que da su nombre para una marca, decíamos. Ahora vamos a ir a la siguiente o los siguientes usos de by. El primero es rise or falls of something. Rise es cuando algo se eleva y fall es cuando algo se cae. Entonces, esta expresión de by la suelen utilizar mucho las personas que trabajan con la bolsa de valores, ¿verdad? Si alguien ha trabajado en bolsa de valores o conoce un poco, la expresión en inglés cuando los precios suben es decir, the prices have risen by 10, for example. The prices have risen. Es como decir, bueno, los precios han subido, ¿verdad? Han subido por tanto por ciento, ¿verdad? Por 10%, tanto por ciento. También se usa para fallen, porque puede decir alguien, prices have fallen. Prices have fallen by 20%. Han caído un 20%. Entonces ahí se usa el by para decir porcentajes de subida o de bajada. De hecho, la gente que trabaja en bolsas usa otros términos. A veces le llaman, cuando suben las cosas, le llaman que la bolsa está en bull, o sea, como los Chicago Bulls, ¿verdad? De un toro, bull.
Dicen que es un bull cuando está hacia arriba por los cachos o los cuernos del toro. Eso es bull. Y le llaman la bolsa cae cuando se pone en bear, en oso. Bueno, quizás para ilustrárselos mejor lo vamos a ver, lo vamos a buscar acá. Vamos a poner las imágenes acá. Entonces, si hablamos de la bolsa, por ejemplo, bull and bear son las expresiones que se utilizan a nivel de los mercados o del Wall Street. Entonces, ellos suelen representar, incluso pueden ver que esto está en una plaza, porque representa precisamente cuando están en bull es el toro que apunta sus cuernos hacia arriba, y cuando están en bear por la posición del oso, que el oso siempre está así como hacia abajo, ¿verdad? O con su cabeza hacia abajo. Y lo usan mucho en los business y en eso del Wall Street en general, ¿verdad? Así que ahí se utilizan las expresiones buy también, ¿verdad? En términos de subir o bajar precio. Okay, but we have here something else. Tenemos algo más. Bien, vamos a ver. Tenemos por aquí lo que sería ahora la expresión at. At, ya habíamos visto que la usábamos, por ejemplo, para la hora, para decir at 5 p.m., para decir a las 5 de la tarde. Ahí usábamos at para los time, y podíamos usar at también para decir que estamos a las puertas de un lugar, por entrar a un lugar o en la entrada de un lugar. Ahora vamos a ver at para relacionarlo a la age, es decir, a la edad. Aquí hay un ejemplo que dice, she learned Russian at 45. ¿Qué significaría eso? Bueno, ella aprendió ruso a los 45. Entonces, cuando digamos at y un number que tiene que ver con la edad de una persona, significa a los tantos años, ¿verdad? O a tantos años. Y terminaríamos con about. About, que es for topics or meaning what about. About podría ser para que algo está muy cerca, ¿verdad? Cuando ya estamos cerca de la hora. Pero hoy vamos a ver el uso de about es muy frecuente en los salones de clase. Por ejemplo, si vamos a hablar de prepositions, podemos decir, hey, and today class we are going to talking about preposition. Entonces, talking about es una expresión muy común. Vamos a hablar sobre tal tema. Eso es un topic, un tema. Entonces, si alguien le dice a usted, hey, we were talking about you, te zumbaron los oídos porque estábamos hablando de ti. Entonces, talking about, hablar acerca de algo, de un tema por lo general. Bueno, ahí terminamos entonces con los 3 cuadros que nos clasifican a las preposiciones en 3 grupos. Y ahora vamos a ir a ver algunos ejemplos gráficos, ¿verdad? Para comprender mejor las prepositions. Estos están relacionados quizás más a preposiciones de lugar, de places. Recuerden que las de places involucran direction y involucran también lo que es position. Bien, veamos este muñequito, ¿verdad? Vean, ahí está la bull y está el muñequito, ¿verdad? Entonces, él está ahorita behind. It's behind the ball. Está detrás de la pelota, behind. Beside es estar al lado, o bueno, de hecho, beside es estar a un costado, pero normalmente lo traducimos como a un lado. Ya que me recuerdo, no se les olvide ver la playlist. Les había compartido una playlist, ¿verdad? De canciones que tienen prepositions, ¿verdad? Entonces traten de verla, como mañana no tenemos clase, traten de verla mañana si no la han visto, porque el Thursday, el jueves, vamos a hablar un poquito de, bueno, si no el jueves, el viernes, un poquito de esa playlist. Bien, luego tenemos on. On es estar sobre, encima de algo. Under es estar debajo de algo. Between, en medio de. In es estar dentro. Ahí la bull y el muñequito están in the box. Están dentro de la caja. In front of. Miren, esta es curiosa. Esta tiene la unión de in, front y of. Son 3 palabras que no forman una sola preposición. Y es para decir enfrente de estar enfrente de, in front of.
Luego, near significa cerca. Ahí lo vemos que está un poco cerca, pero near se puede utilizar cuando vamos o queremos dar location, queremos dar address, alguna dirección o cómo llegar a un lugar. Entonces usamos near para decir esto está cercano a tal parte. Above. Above es, no lo vayan a confundir con, porque ahí pareciera más over. Porque over es pasar encima de una cosa, pero above no es el movimiento. Ojo, above no es el movimiento. Es como que yo les diga, miren, si ese es un objeto, voy a agarrar acá, esta es una, voy a agarrar este objeto, digamos, es como una calculadora, ¿verdad? Si lo pongo así, entonces yo puedo decir, mire, esto está on. Si se pudiese detener aquí, estaría on, porque está sobre. Entonces, si yo digo acá, puede ser up, pero above es estar como por encima del nivel de algo. Esto es estar on y esto ya sería above. Luego tenemos in o inside. Ahí están dos expresiones. In, inside. Bueno, nuevamente, in es estar dentro, pero inside quizás sea nueva. Inside implica que es algo que está sellado. Por eso esa no, sí significa estar dentro, pero para mí es estar dentro pero sellado. O sea que si esto tuviera, esta cajita tuviera una tapa, entonces ahí diríamos que está inside, inside. De hecho, hay una marca de microprocesadores, ¿verdad? Que muchos la conocerán, que su eslogan es Intel Inside, así, Intel Inside. Ese es el eslogan de esta compañía, ¿verdad? Intel Inside. ¿Qué significa? Que adentro de esas computadoras que usted compra hay un procesador hecho por esta empresa y ellos agarraron y incluso le hicieron un trademark, que significa que es una marca registrada, Intel Inside. Las dos palabras las registraron como una marca de ellos, ¿verdad? Pero Inside realmente es una preposición, que significa que si yo tengo un cajón y ese cajón se cierra, las cosas están contenidas. In solo puede ser estar dentro, pero con algo o las tapas abiertas. Luego, on, estar sobre. At, decíamos, at es estar a las puertas de un lugar. Por eso vean acá, miren, estas cajitas forman como un pórtico o una puerta. Cuando yo digo que estoy at the house o digo que estoy at the church o digo que estoy at the supermarket, no significa que estoy dentro, significa que estoy a la entrada del lugar, en las puertas del lugar. Luego tenemos near, que es cerca, under, debajo, over, se podría confundir con above, pero over es, miren, pasar encima, así, de un objeto, sobrepasarlo, brincarlo, diríamos nosotros acá. Eso es over. En cambio, above es como que estos estuvieran fijos así y solo están above. Por ejemplo, esos números que ven acá están above to me, porque están sobre mí, pero no me pasan, sino que están estáticos. Entonces, lo que sucede es que nosotros en el español utilizamos sobre para las dos condiciones, pero en el inglés no. En el inglés, en este caso, above es lo que está por encima de algo sin moverse y over es cuando algo pasa de un punto a otro. Bien, luego tenemos below, que es otra forma de decir debajo, pero es por debajo del nivel. O sea, esto es el inverso. Si yo digo, miren, ahorita esto está under, pero si estuviese todavía más abajo, esto sería below, es estar por debajo del nivel. Under estaría más o menos aquí, debajo, ¿verdad? Pero esto ya es más abajo del nivel. Above, ya lo decíamos, estar por encima. Run o around, estar alrededor. Through es atravesar, cuando un cuerpo atraviesa a otro. Among es entre uno o más, o sea, entre varios objetos, uno es el que interesa. Between, en medio de. Behind, detrás de. In front of, delante de. Along y across. Esto tiene que ver con los movimientos en las calles. Along es a lo largo de una carretera o de una calle, de una street. Y across es cruzar la calle, ¿verdad? Cruzarse la calle. Up es arriba, down es abajo, pero no es el movimiento, solo son las locations.
Si yo digo go up, sí ya se hace una de dirección más que todo, para moverme. Y si digo go down, ya implica movimiento. Opposite es el opuesto, estar como en un lugar contraopuesto, en esquinas opuestas. Onto es el momento en el que algo salta encima de otro objeto. Off es el momento en que algo se baja de ese objeto. Luego, into es el momento en el que algo ingresa dentro de un contenedor y out of es algo que sale en ese momento del contenedor. Pass es sobrepasar o pasar un objeto. Next to, by y beside son sinónimos de estar a un lado. Against es ir en contra o estar en contra de against. Y luego tendríamos over, que es lo que les decía, ¿verdad? En términos de sobrepasar algo. From y to es ir de un punto a otro punto, de aquí a aquí. Y towards, les decía, es seguir adelante. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá con lo que serían estas ilustraciones, ¿verdad? Les recuerdo que mañana tenemos la pausa, ¿verdad? Y continuaremos el día jueves, pero vamos a trabajar con estos ejercicios. Miren, les voy a dejar una tarea que es de resolver estos ejercicios que están acá, el literal A, el literal B y este que está acá. ¿Ve? Entonces eso va a quedar para mañana. En todo caso, se los voy a compartir para que recuerden qué es lo que hay que resolver, en qué página se encuentra y lo hagamos eso el día de mañana. Okay, everybody, that's gonna be all. Thank you for coming. We are going to say goodbye, but remember, I wait you for tomorrow. Goodbye, everybody. Bye, teacher. Bye, 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 teacher. thank you. bye, teacher. Goodbye. Teacher. Teacher. Adelante. Look,